inicio a esta tercera mesa. Antes de comenzar y darle la palabra a nuestros ponentes y comentaristas, queremos proporcionarles algunas indicaciones. En primer lugar, recordarles que tanto las ponencias, los comentarios o las preguntas, cualquier otra actividad realizada dentro de esta mesa serán grabadas. Les solicitamos, por favor, que los micrófonos y cámaras se encuentren apagadas. De igual forma, las preguntas, dudas o comentarios que tengan se pueden realizar a través del chat de la plataforma. No es necesario que escriban su nombre para pasar asistencia. Y en caso de presentarse algún inconveniente durante la realización de las ponencias, la sesión será cerrada y posteriormente se les enviará una nueva liga para su acceso. Bueno, dados esos comentarios y avisos, podemos dar inicio. El día de hoy, esta es la tercera mesa y lleva por nombre Interpretación y Rescate de Materiales y Sistemas Constructivos. Para mí es un placer poder estar hoy con ustedes y poder fungir como su moderadora. Me presento, soy la arquitecta Marla Isabel López Martín, egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y pasante de la maestría de Restauración del Patrimonio Arquitectónico también de la Facultad de Arquitectura. A continuación, les explicaré de manera general a los ponentes y a los comentaristas la dinámica que vamos a seguir. La mesa se dividirá en dos rondas. En la primera participarán 3 ponentes, los cuales deben desarrollar su exposición en un lapso de 15 minutos. Se les notificará vía voz cuando falten 5 minutos para que puedan empezar con sus conclusiones. Terminada la participación de estos 3 ponentes, se abrirá un espacio para comentarios, el cual tendrá un periodo de 15 minutos, 5 por cada uno de nuestros comentaristas y 5 de réplica. La segunda ronda será de 2 ponentes, igual con 15 minutos cada uno para la realización de su presentación, y cerraremos con un espacio para preguntas y comentarios finales. ¿Ok? Quedando claro todo lo anterior, damos paso a nuestros ponentes, pero antes que nada quisiera presentarles a los 2 comentaristas que participarán el día de hoy, los cuales son 2 maestros en arquitectura con líneas de investigación y desarrollo bastante interesante. El primero es la maestra Daniela Romero Albuín, arquitecta ingresada a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, maestra en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles por la INCRIM. Obtuvo la beca de la Fundación Carolina para cursar el máster universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico con especialidad en técnicas de intervención en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Diplomada en Urbanismo Sustentable, así como en Integración de Precios Unitarios y Concursos de Obra por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Formó parte del Consejo de Evaluadores en la rama de restauración para la revista de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Ha participado como ponente en diversos congresos y seminarios nacionales e internacionales con temas referentes al patrimonio de tierra, vivienda tradicional y sistemas constructivos. Actualmente se encuentra finalizando el doctorado en arquitectura con la línea de investigación en arquitectura histórica y patrimonio en el posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con el tema de investigación concerniente a los sistemas constructivos tradicionales de tierra. Bienvenida. Nuestro segundo ponente, nuestro segundo comentarista es el maestro Edgar Fabián Martínez Castillo, arquitecto por la UAM Xochimilco, Ciudad de México, maestro en reutilización del patrimonio edificado por la misma institución, especialista por la Universidad de Alicante, España, en virtualización del patrimonio. Actualmente es profesor asociado en el área de tecnología y producción de la UAM Xochimilco para la licenciatura de arquitectura y para la maestría en patrimonio. También socio en CAMARC, empresa dedicada a la conservación del patrimonio arquitectónico mexicano con apoyo de nuevas tecnologías. Interés particular en cómo la arquitectura patrimonial trascenderá y se conservará en la sociedad y en su tiempo. Por ello, se especializa en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para el registro, documentación y difusión del patrimonio edificado, desarrollando proyectos profesionales de fotogrametría digital, modelado BIM, impresión 3D, desarrollo de experiencias inmersivas como aplicación de realidad aumentada, realidad virtual y videojuegos, entre otros.
Conociendo ya a nuestros ponentes, nuestros comentaristas, podemos dar paso a la primera ponencia, la cual está a cargo de la arquitecta Xochitl Pascual Granados, la cual es egresada a la Facultad de Arquitectura. Se ha desarrollado profesionalmente en el ámbito de la restauración de edificios históricos con empresas particulares y desde el 2008 al día de hoy en la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM, también como supervisora de edificios históricos. El tema de su ponencia es la innovación arquitectónica de los cines de la Ciudad de México 1900-1930, Cine Palacio Blanco. Le cedo la palabra, arquitecta. Ay, hola, buenas tardes. Nada más que no me deja compartir la pantalla. Creo que ya. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya podemos verla. Ok. Buenas tardes a todos. Bueno, como bien ya lo mencionó la arquitecta Marla, soy la arquitecta Xochitl Pascual. Y pues acabo de concluir en la UNAM. Mi objeto de estudio es el Cine Palacio Blanco, ubicado en la calle de República de Uruguay, número 25, Centro Histórico. Mi tema es la innovación arquitectónica de los cines de la Ciudad de México de 1900 a 1930. Mi tutor es la doctora Mónica Cejudo. Como primera instancia, les platicaré un poco del inmueble, el cual es el edificio llamado Palacio Blanco, que en la actualidad pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana desde el 2009. Y se observa en una inscripción del ejecutor del inmueble, ingeniero civil, 1914. Dentro de la investigación realizada, encontré una tesis de la UAM de la carrera de Diseño, Información y Comunicación, donde toma como referencia que este edificio, presenta una tabla de usos que ha tenido a través de los años. Es decir, se edificó para hacer el cine, el cual duró en este giro solo 2 años y posteriormente albergó en sus instalaciones el Círculo Francés, la Academia de Billar, una escuela de cultura física, un salón llamado El Tiro al Blanco, la radio surtidora y la editorial Patria. La radio surtidora dejó el inmueble en 1993, y fue en el 2009 que el gobierno otorgó este edificio a la UAM. Este edificio, bueno, por la cronología que se ve, pues estuvo mucho tiempo también, a pesar de que estuvo ocupado, estuvo mucho tiempo sin uso y a falta de mantenimiento y de gente que lo ocupara, pues se empezó a deteriorar, sobre todo porque en la azotea cuenta con unos tragaluces, así como en los costados, y estos, pues bueno, se fueron rompiendo y al final fue deteriorando más el edificio. Este edificio cuenta con 5 niveles, una planta arquitectónica de 11 metros de ancho por 39 de largo. Podemos observar que tuvo un deterioro pronunciado por la pérdida de vidrios en los tragaluces, excedente de agua por la lluvia se introdujera en el interior, afectando principalmente las losas. Esta es una planta arquitectónica del edificio donde se observan varias fotografías del área. Esta es planta baja, donde se encuentra un mezanín. Tiene 2 núcleos de escaleras a los costados, es decir, oriente y poniente, y el núcleo poniente de escalera se encuentra parcialmente destruido a partir del segundo nivel. También existe un tiro donde quedan vestigios de la maquinaria y las puertas metálicas de un elevador. En el último nivel, sobre la fachada principal, cierra con 3 buhardillas sobre el techo inclinado
Y bueno, evidentemente la la evidente ejemplo de la arquitectura ecléctica del elevador, su maquinaria y pues los sistemas constructivos como tal del edificio. Múltiples actividades que ha alojado, ya que se observan modificaciones en el sistema constructivo original, principalmente en los entrepisos, pues existen áreas en las losas y vigas que fueron de concreto y son de concreto. Zonas de núcleos sanitarios colocados en áreas de tragaluces y cierre de cancelerías con tabique, pues las modificaciones que se realizaron eran según las necesidades de los usuarios. Cabe señalar que, bueno, este edificio, si bien fue abandonado mucho tiempo, este, y que es perteneciente a la UAM, en el 2018 se realizaron algunos trabajos de mantenimiento, sobre todo del cierre o la colocación de estos vidrios, para evitar se siguiera deteriorando. En esta zona existían losas de concreto que estaban en pésimo estado de conservación, los cuales pues prácticamente estaban caídas. Se tuvieron que demoler para pues evitar más riesgos. Y bueno, estas vigas de concreto también aún continúan, no están tan deterioradas, pero bueno, es parte del sistema que se ha modificado a través de los años y del sistema constructivo original que tenemos en el edificio. Vemos también que existe, bueno, que la fachada es una fachada principal, está constituida por cantera de los Remedios, la cual pues de alguna manera está afectada, pero no un grado tan grande. Perdón, y Y bueno, también planta baja, de alguna manera la fachada principal se ha conservado, no en su nivel superior, pero sí en los niveles inferiores el deterioro no es tan grande, aunque pues sí la flora se ha comido parte de esta fachada. El interior es el que estuvo mucho tiempo sin tratamiento, entonces, bueno, vemos ahí todo el deterioro que tuvo este edificio. La fachada principal, como bien decía, es arquitectura ecléctica, muy particular del edificio, que fue un ingeniero civil, que son muy ortodoxos en estas cuestiones de las proporciones para las columnas, los anchos, las alturas, etcétera. Pues es una fachada muy bonita, vamos. Aquí observamos la azotea, donde era la parte principal, que como no había vidrios, finalmente se deterioró demasiado el interior por la entrada del agua. Aquí tenemos algunas fotografías del interior ya con estos pequeños trabajos que se realizaron en el sitio, que afortunadamente, bueno, la UAM lo ha podido, pues no rescatar al 100%, pero sí ha tratado de darle un mantenimiento para que no se siga deteriorando. Se conservan algunos sistemas constructivos, que esto es lo importante del edificio, la estructura principal, la cual es de acero con remaches, toda está remachada, todos estos piezas de uniones son muy particulares de la época. Y los accesos, bueno, las modificaciones de las puertas, que pues ya son cortinas metálicas. Y bueno, en esta fotografía vemos cómo pues el sistema constructivo de planta baja es muy particular y que se conserva. Finalmente tenemos tesontle de piedra brasa, tabique,
tepetate, y en los siguientes niveles, bueno, se trabaja tabique nada más. Aquí vemos el sistema constructivo principal, que es la estructura metálica, cómo van disminuyendo las columnas de sección de planta baja, son más robustas, y hacia el quinto nivel, bueno, se vuelven esbeltas. Este sistema de modificaciones que se le hicieron en su momento al edificio. Estas losas que aún se conservan, pero pues no están en muy buen estado. Estos contraventeos que se le colocaron, como supongo para darle un poco de estabilidad al edificio. Este edificio, bueno, tuve oportunidad yo de poderlo trabajar porque tenía accesibilidad a él. Yo creo que era una parte muy importante ahora en esta cuestión de la pandemia, que no teníamos o no se permitía el acceso a muchos edificios. Este edificio de alguna manera se me dio el acceso, y bueno, gracias a eso me pude acercar a él para tomarlo como mi objeto de estudio. Esa es una facilidad que tuve, por eso lo tomé en cuenta. Aparte de, pues ya una vez introduciéndome en este edificio, bueno, me doy cuenta de, pues, de las grandes maravillas que tiene los sistemas constructivos, que son todavía muy visibles, y, y pues el hecho de poder seguir conservándolos, ¿no? Ahora, en cuestión Disculpe, de... arquitecta, ¿le quedan 5 minutos? Ok, gracias. En cuestión de mi problema, de la problemática de investigación, el crecimiento que dio México a partir de la apertura del comercio internacional, pues llega a nuevas perspectivas y nuevas tecnologías en el país. Una de estas, pues, es el cinematógrafo. Entonces, bueno, que es muy puntual, ¿no? El cinematógrafo inició en México en 1995, este edificio es de 1914, sin embargo, pues duró 2 años para este giro. Entonces, teniendo esta dinámica, mis objetivos generales es comprender el papel de desarrollo tecnológico del cinematógrafo en el pensamiento burgués del porfiriato y el impacto de la modernidad tecnológica. Los objetivos particulares es comprender el papel de los ingenieros civiles, comprender el significado de la idea de modernidad, identificar características histórico-arquitectónicas de los elementos estructurales y ornamentales, y conocer los alcances formales constructivos de la arquitectura cinematógrafa. Si bien no me quiero adentrar en el cine como tal de los grandes complejos, más bien quiero ir como a sus inicios. Y pues es también mi justificación es, esta investigación pretende tocar el tema de la conservación de bienes muebles patrimoniales, y en específico aquellos que del principio de siglo XX, que respondieron a necesidades sociales únicas hasta el momento. El patrimonio edificado que se conserva hasta nuestros días nos permite realizar lecturas diferentes dependiendo del punto de vista que se tengan, ya sea constructivamente, históricamente, y artístico, social, económico o culturalmente hablando. De esto, bueno, pues de las problemáticas que he tenido, no tanto son como problemáticas, sino que me he enfocado más ahorita en recopilar toda esta información, sobre todo en el inicio del cine mexicano, la construcción de la Ciudad de México a finales del siglo XIX y principios del XX, las primeras colonias de la ciudad, la arquitectura ecléctica, la aportación de la ingeniería civil en la Ciudad de México durante la primera mitad del siglo XX, y la configuración urbana arquitectónica de las ciudades de la Ciudad de México durante el porfiriato. Toda esta recopilación trato yo pues, de juntarla e ir descartando lo que sirve y no. ¿Qué avance tengo de mi investigación? Yo creo que un 20%, porque a final de cuentas no he podido aterrizar al 100%
la línea real de mi investigación. Sí, es un edificio muy, muy particular, muy importante, interesante, pero me falta mucha, sobre todo esta cuestión de aterrizar lo que quiero para el edificio como tal. Pero bueno, creo que esta recopilación de información me ha dado otro punto de vista, o más amplio mi punto de vista, y pues sí necesito aterrizar. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecta. Solo un comentario de manera personal. Nunca será Sí. suficiente la investigación y siempre el edificio que estés estudiando te va a seguir sorprendiendo. O sea, siempre vas a buscar un poco más, créemelo por experiencia. Ok, gracias. Continuando con la siguiente ponencia, ya vi que ya está la licenciada Luz. Okay. Está a cargo de ella la ponencia que tiene por nombre Un acercamiento a la restauración de la pintura mural con técnica al óleo en la arquitectura religiosa, manual de criterios teóricos y procedimientos de restauración con el caso de estudio de la decoración del Templo San Miguel Arcángel a Totonilco, el Alto Jalisco. Hola, ¿qué tal? Hola, la licenciada Luz Helena Leiva García es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Muebles Culturales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente cursa el tercer semestre de la Maestría de Restauración de Sitios y Monumentos en la Universidad de Guanajuato. Bienvenida. Muchas gracias. Comparto pantalla. ¿Ya se ve? ¿Me pueden indicar? Sí. Sí, ya se ve. Ok, nada más que cargue. Le hago presentación. Bueno, mi trabajo va enfocado a la experiencia que he tenido a lo largo de como restauradora de muebles. En la pintura mural pasa algo muy particular, puesto que es un bien asociado a la arquitectura, donde empata lo que es la restauración arquitectónica con la restauración de muebles. Entonces, bueno, voy a mencionar, se abordará rápidamente la justificación, ejemplos de intervención de pintura mural, el caso de estudio, la interacción de los muebles por destino o asociados a la arquitectura y el contexto, y las conclusiones. Mis conclusiones es abordar un manual de restauración en pintura mural. La justificación es porque hay una problemática por un cierto desconocimiento entre la restauración arquitectónica y los bienes muebles. La pintura mural es un bien asociado a la arquitectura y que muy frecuentemente se encuentra en grandes dimensiones. También la técnica es una técnica conocida, pero no tiene relevancia en la historia del arte en México. Y hay poca difusión de la restauración en pintura mural al óleo y también no se hace un análisis posteriores a proyectos de restauración ejecutados. A eso va encaminado mi tema de tesis en el posgrado. Como un primer acercamiento cuando era practicante, me enseñaron en la pintura mural en el Templo de Dolores en Monterrey. Se me dio la oportunidad de ser practicante y conocí otro mundo que no me habían presentado. Un proyecto real donde se conoce y se interactúa con diferentes tipos de personas y de los cuales te enseñan. Y parto de ahí como mi enseñanza profesional. La pintura que se estaba interviniendo, pues tenía dos etapas de intervención, donde aquí se ve parte de la decoración de la bóveda de la nave central, donde pues se evidenciaba una primera etapa y sobre esa hicieron una segunda decoración. Ya siendo profesional, realicé la restauración de pintura mural en el Templo de San Nicolás Tolentino en Tierra Nueva, San Luis Potosí, donde había un problema fuerte legal
entre el sacerdote y el centro INA, donde se pintó sin hacer un análisis previo si existía una decoración como la que se muestra en la foto antigua. Entonces se pintó sobre otra decoración. Yo entré para hacer calas estratigráficas y pues se comprobó que no existía la decoración que querían o pretendían seguir. Entonces se conservó la que sí ya se había hecho. En tercera instancia, entré en el Templo de San Miguel en Sinacantepec, daño por sismo. Nosotros entrábamos a restaurar la pintura mural que se había dañado en la cúpula por los temblores del 2017. Sin embargo, encontramos que era muy poca la porción o las grietas de pintura mural. Entonces, se le dio una prevención a toda la capa pictórica, pues está cayendo por motivo de filtración de humedad. También encontré en esta intervención que había un repinte donde el original se veía más elaborado, con una mano de un artista de academia. En cambio, ya había intervención sobre la pintura mural modificada. Mi caso de estudio como profesionales en una pintura mural del Templo de San Miguel Arcángel en Atotonilco, Jalisco. Es un proyecto que duró 4 años, donde se hizo una restauración como tal, una reconstrucción pictórica y una integración, es decir, una nueva decoración. Eso es lo que pretendo abordar en mi tesis. La restauración se hizo en los guardapolvos. Tenían problemas de filtración de humedad por jardineras que se habían adicionado a la arquitectura. El muro estaba conformado por varias piedras, el sistema constructivo calicanto. Entonces, por tanta junta que existía entre piedra y piedra, se filtraba la humedad del subsuelo, pero también lo de las jardineras. La intervención involucró eliminar las jardineras y hacer un zoclo en la parte inferior de la pintura mural del guardapolvo. Como reconstrucción de pintura mural, se realizó solo en las bóvedas de la nave principal del templo, puesto que existía muy poco vestigio y gracias a que la decoración era simétrica, se pudo hacer una interpretación para reproducir en lo que son todos los gajos o plementerías en las bóvedas. Y también se abordó una integración de pintura mural, es decir, una redecoración en la cúpula. Esto es porque se hicieron calas donde no se encontró pintura original, que se había perdido. La pintura a su mano izquierda era la que se conservaba, que tenía muy mal estado de conservación de sales, y pues la derecha fue a razón de que la misma población, la comunidad religiosa, pidió hacer una nueva decoración en esta parte. También mientras que se realizaba la redecoración, también se hizo una restauración de la pintura mural del tambor que era original. Aquí se tuvo que hacer un equilibrio porque una integración tiene que ser evidenciada, tiene que ser con materiales nuevos y que no compita con el original. Es importante señalar que la arquitectura juega un papel fundamental para la conservación de bienes muebles asociados, y caigo en cuenta que se necesita un estudio previo para poder estudiar ambas ramas y que converjan en la misma restauración, ¿no? Que sea una restauración integral
y que no haya malas interpretaciones o desconocimiento tanto de la restauración arquitectónica como la restauración de bienes muebles. Es la razón que yo llego a la cúpula, donde ya mi conocimiento no era vasto. Yo necesitaba saber un poco más sobre la arquitectura, sobre lo que ocasiona, sobre la problemática, y es la razón de por qué me metí a la restauración de inmuebles. Bueno, aquí menciono algunos grados de restauración como restauradora de bienes muebles y la restauración arquitectónica, que son muy parecidas y llevan la misma teoría, pero algunos procesos o metodologías son diferentes unas a otras. Entonces, lo que pretendo hacer con mi tesis es empatar estas dos vertientes de restauración para llegar a conservar y tener mayor criterio en la restauración de bienes muebles asociados a la arquitectura. Y aún más, porque la pintura mural es muy variada y, como mencioné, se encuentra en todas partes. Entonces, este caso de estudio permite hacer un análisis desde la restauración, reintegración e integración en un espacio arquitectónico, pero también considerando el contexto religioso, que también aborda lo que es un análisis del PCI, Patrimonio Cultural Intangible. Entonces, quiero converger en un manual que permita hacer estudios posteriores teniendo como base este caso de estudio. Bueno, mis objetivos es dar a conocer la técnica al óleo como técnica decorativa artesanal que se popularizó en la segunda mitad del siglo XIX a las primeras décadas del siglo XX, siendo parte de la historia artística en México. Realizar reflexiones de los materiales, técnicas, procesos y metodologías implementadas en el proyecto del caso de estudio. Aquí remarco el estudio de pintura mural y su interacción con la arquitectura en contextos religiosos en México. Como mencionaba, es importante llegar a converger en una restauración integral entre ambas muebles e inmuebles. Obtener argumentos lógicos que permitan contraponer la metodología en la restauración de pintura al óleo con fin de plantear alternativas prácticas en otras obras similares. Y pues sería todo. No, perfecto, perdón. Bueno, y sería todo. Muchas gracias. Disculpe, Muchas pero gracias. todavía le faltaba. No, sería todo. Gracias. Nada más dejo de compartir. Okay. Por favor. Ay, permítame. Oh. Arriba, donde está Disculpe. la tirita verde, ahí al lado tiene que aparecer una roja que te va a decir dejar de compartir. Es que no veo mi pantalla completa. Entonces, por eso. Y si le das escape, a lo mejor. Escape, no. Ay, ya. Salir. No, cancelar. Sí, listo. Ya, ok. Ya. Okay, gracias. Muchas gracias. Gracias. La siguiente ponencia está a cargo de la arquitecta Sandra Gutiérrez y el doctor Ricardo Prado. La arquitecta Sandra Luz Gutiérrez Feria es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, titulada con mención honorífica. Ha participado en diversos proyectos de rehabilitación estructural en edificios históricos como parte del equipo del Instituto de Ingenierías de la UNAM. Actualmente desarrolla una investigación sobre el uso del acero en las estructuras de finales del siglo XIX en México, para obtener el grado de la maestría en restauración de patrimonio arquitectónico en la UNAM. El doctor Ricardo Ignacio Prado Núñez,
doctor en arquitectura por la UNAM, profesor de tiempo completo definitivo, posgrado Facultad de Arquitectura UNAM, especialista, restauración de edificios y monumentos, con 40 años de actividad profesional, autor y coautor de 18 libros, premios literarios Alejo Carpentier y Salvador Novo, Premio UNAM Arquitectura y Diseño 2013 y Premio UNAM al Mérito Universitario 2020 por 25 años de labor académica. El tema de ponencia que ellos presentan a continuación es la integración del acero a las tecnologías estructurales y constructivas en el diseño de las casas de la Ciudad de México a finales del siglo XIX, 1880-1905. Gracias, Marla. Buenas tardes. Pues muchas gracias por la presentación. Desafortunadamente, por motivos de salud, aunque está presente aquí el doctor Prado, yo voy a dar lectura a la ponencia. Como comentaba, el doctor Prado es mi tutor principal en esta investigación y mi comité tutor está integrado por el doctor Marcos Mauricio Chávez Cano y la maestra Berta Esperanza Tello Peón. Ambos nos han dado mucho apoyo durante esta investigación. Bueno, pues para referirnos al patrimonio construido de acero a finales del siglo XIX en México, en el Porfiriato, constantemente se habla de aquellas construcciones que están hechas de un esqueleto metálico, que la mayoría de las veces se recubre con materiales pétreos, teniendo como ejemplos el Palacio Postal y el Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, este tipo de construcciones, aunque son icónicos de la época, no fueron los únicos que hubo, pues una gran cantidad de edificios construidos, se fueron construidos con un tipo de sistema estructural mixto, es decir, aquellos que combinaban la mampostería con elementos metálicos. Por eso es tan importante hacer visible este tipo de sistema. El objetivo de mi investigación es visibilizar y replantear la importancia de los sistemas estructurales de casas de finales del siglo XIX en México, como parte del patrimonio construido en acero y mampostería en la época porfiriana. Entender las motivaciones que llevaron a los arquitectos de la época a utilizar y combinar elementos metálicos con mampostería en las casas y las modificaciones que se dieron a la morfología de las casas con estos nuevos materiales. Es importante mencionar que el hierro fue un elemento que desde antes del siglo XIX ya era utilizado en diferentes elementos dentro de la arquitectura, pero no como un material estructural, pues se utilizaba en elementos ornamentales como barandales y cadenas. En parte esto se debió un poco al poco desarrollo de la industria metalúrgica. Sin embargo, después de la Revolución Industrial y de la exposición en Londres en el año de 1851, donde se mostró el Crystal Palace de Geoffrey Paxton, se marca el despunte del uso del acero como un material estructural. En México se trató de experimentar con este material desde el año de 1800, por ejemplo, en el Puente del Tasquillo en Hidalgo. Sin embargo, como se tenía poca experiencia, pues se dijo que fue un experimento fallido, dado que según el reporte del ingeniero Sánchez Facio, la construcción hubiera podido ser más económica y más fácil si se hubiera hecho solo de mampostería. Esto también fue debido a la falta de capacidad de la industria siderúrgica en México. Posteriormente, para el año de 1856, el ingeniero Henry Bessemer inventó el horno Bessemer, el cual permitía combinar el hierro con pequeñas cantidades de carbono de manera controlada, lo cual permitía que el hierro adquiriera nuevas características como ductibilidad o mayor resistencia a la compresión, convirtiéndose en acero. Esto permitió que el acero reemplazara la producción de los elementos de hierro, pues era un material con mejores características estructurales. Es importante mencionar que durante el último tercio del siglo XIX en México tuvo cabida el mandato de Porfirio Díaz, y durante este periodo hubo una gran estabilidad económica que no se había tenido en el país, y esto generó un despunte en la arquitectura. Aquí en México, los elementos estructurales de acero como vigas o columnas fueron introducidas primero, cambiando aquellos elementos de madera que eran susceptibles a ser dañados por el fuego o se encontraban en mal estado. Un ejemplo de esto, como podemos ver en las imágenes,
fue el que realizó el arquitecto Antonio Rivas Mercado en la entonces Hacienda Pulquera de San Antonio Metusco. La economía permitió el desarrollo de una nueva burguesía, lo cual comenzó a requerir de nuevas viviendas de acuerdo a las nuevas formas de vida, por lo cual no es de sorprenderse que las primeras construcciones que utilizaron acero en sus estructuras fueran las nuevas casas de estas familias de abolengo, entre ellos banqueros, políticos y hacendarios. Aunque la ciudad se estaba expandiendo y la capital se encontraba llena y los terrenos que quedaban para construir tenían un precio muy elevado y no cualquier familia podía permitir la compra y construcción de una casa, el centro de la Ciudad de México seguía teniendo el mejor equipamiento urbano. Por esta razón, a muchas de las familias con un mejor poder adquisitivo decidieron construir sus casas en el centro de la Ciudad de México. Tal como se puede observar en el plano, la mayoría se encontraba en el centro de la ciudad o muy cerca de este. De hecho, aquellas que se encuentran fuera del plano, de la ciudad en el plano, son aquellas que posteriormente serían muchas de las nuevas colonias. Desafortunadamente, como se puede observar con los colores en rojo, muchas de ellas ya no existen. Para el desarrollo de la investigación, se tomó un grupo muestra de 6 casas. La Casa Ortiz de la Huerta, que fue el caso de estudio con el cual partió la investigación, la Casa Tabasco, la Casa de Don Gabriel Mancera, la Casa Hagenberg, la Casa de Tacuba 52 y la Casa Rivas Mercado. Estas casas fueron elegidas de acuerdo a su año de construcción, el sistema estructural con el que fueron construidas, así como su partido arquitectónico. Antes de que en las estructuras se usaran materiales como el acero y más tarde el vidrio y el concreto, se usaron los sistemas estructurales que ya se conocían como mamposterías, y para los entrepisos terrados como viguería de madera, bóvedas de mampostería de piedra, de tezontle, bóvedas planas de ladrillo con relleno en la zona de los entrepisos, muros de mampostería de tezontle, adobe y algunas veces tabique o mamposterías de cal y canto, tal como podemos ver en el corte de la imagen. A finales del siglo XX se utilizaron principalmente aquellas vigas con sección de doble T, de T simple o de U. Estas podrían consultarse en catálogos de las fábricas, como por ejemplo la de la Providencia o la Marchilinet Colette, las cuales fabricaban vigas de acero que tenían como ventajas aportar una mayor capacidad de carga. Como podemos observar hasta este punto, para que las casas del centro de la Ciudad de México a finales del siglo XIX fueran construidas tal como se conocen, se requirió de una serie de procesos que permitirían la unión de diferentes técnicas y materiales que darían como resultado estas nuevas viviendas que permitían la experimentación de nuevas tecnologías. Más tarde, estos sistemas estructurales de tipo mixto se utilizarían en diferentes inmuebles como teatros, edificios de apartamentos, edificios públicos, entre otros. Sin embargo, es importante recalcar que de los primeros edificios en ser construidos con este sistema mixto fueron las casas. Algunas de las principales modificaciones que fueron resultado del uso de estos nuevos materiales en las casas, de la manera en cómo se construyeron, fueron la construcción de casas de más de 2 niveles, espacios más grandes sin columnas ni apoyos intermedios y pasos con volados apoyados en ménsulas, tensores o un apoyo vertical, tal como se puede ver en la imagen del interior de la Casa Ortiz. Desafortunadamente, las estructuras de los edificios de esta época son retiradas y sustituidas por otros nuevos, debido a que se reemplazan con facilidad y que se reemplazan con gran facilidad debido a que tienen vigas de tipo metálico en sus entrepisos. Al ser este un material que se utiliza constantemente en la actualidad, no se toma en cuenta que el acero con que fueron construidos los edificios en el siglo XIX e inicios del siglo XX son un material histórico, pues no contienen la misma composición química que el acero actual, y la forma en que fueron usadas en combinación con otro sistema, como las mamposterías, es un punto importante para el desarrollo de la tecnología de las estructuras de ese momento.
Es decir, que estos elementos tienen un valor patrimonial, al igual que aquellas piezas de cantera o aquellas yeserías trabajadas, pues son el resultado de las tecnologías del momento utilizados. Esto lo hemos mencionado, por ejemplo, en algunas cartas, como la Carta de Cracovia o aquella que nos habla sobre los principios para el análisis de la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. En ella tenemos un punto en el cual nos habla y nos dice que el valor del patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su aspecto externo, sino también en la integridad de todos sus componentes como producto genuino de la tecnología constructiva de su propia época. De forma particular, el vaciado de sus estructuras internas para mantener solamente las fachadas no corresponde a los criterios correctos de conservación. Por esta razón, es importante que estos elementos, antes de ser retirados o sustituidos, deben de hacérseles estudios, como por ejemplo las muestras de óxido con el fin de ser conservados, o bien, en conjunto con los expertos de sistemas estructurales, buscar soluciones que permitan la permanencia de estos elementos sin afectar la seguridad del edificio. Para el desarrollo del tema de investigación, se dividió la investigación en dos grandes etapas. En la primera se utilizó un método analítico en el cual se hace la recopilación de la información relacionada con el tema y los objetivos. Y posteriormente se pasa a una segunda etapa donde se sintetiza la información, lo que nos dará como resultado, lo que nos dio y nos dará los resultados sobre qué sistemas serán utilizados. Para acotar el universo de investigación se revisó un lapso entre los años 1880 y 1905. La investigación se encuentra en un avance del 80% y el documento final con un avance del 60%. Finalmente, los retos durante el proceso de la investigación a los que me enfrenté fue que durante el curso de la maestría fue difícil acceder a los archivos y fuentes documentales a causa de la pandemia, así como poder entrar al caso de estudio principal y posteriormente a los casos complementarios. Demostrar que las casas fueron de las primeras tecnologías construidas con este tipo de sistemas estructurales de tipo mixto, así como sintetizar la información histórica y usar esta información para mostrar la importancia de estos sistemas estructurales en las casas de la época como parte del patrimonio construido. De mi parte sería todo. Les dejo mi correo por si quisieran contactarme, hacer algún tipo de comentario o aportación al tema. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. En verdad, qué interesante. Creo que tenemos que hablar después de esto. Bueno, siguiendo con el programa, ya se han concluido las 3 ponencias de este primer bloque. Entonces podemos dar inicio a el espacio de comentarios por parte de nuestros comentaristas. Entonces quisiera darle la palabra a la maestra Daniela Romero, por favor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Los temas que vimos, la verdad es que están muy interesantes, pero bueno, voy a intentar ser breve y voy a empezar por los temas que hemos visto en el orden de aparición. Con referencia a la innovación arquitectónica de los cines, me pareció un tema muy interesante, pero justamente tenía esa duda que comentaste al final, ¿cuál era tu nivel de avance de la investigación? Porque las fotos que mostraste sí es un proyecto bastante interesante, todo lo que se puede ver y necesita muchísimo trabajo de intervención, pero sí me daba la impresión justamente que estás como manejando muchísimos temas de investigación, o sea, como que aún no has definido justamente la línea de investigación y estás abarcando un mundo muy grande de lo que quieres hacer. Entonces creo que sí deberías como reducirlo, porque el edificio te da como para hacer un proyecto, o sea, un proyecto como tal, arquitectónico, proyecto de restauración, o simplemente enfocarte a los sistemas constructivos que se aplicaban en ese momento, o como justamente mencionabas, ¿no? Al ingeniero, que me parece que creo que nunca he visto un tema que hable específicamente de ingenieros que se dediquen a un tema en particular. Pero sí creo que la historiografía del edificio, lo que está pasando en el momento y los sucesos que ocurren alrededor de los sistemas constructivos es como muy relevante porque te ayudan a definir como la forma de construir el edificio, el por qué se tomaron las decisiones constructivas en ese momento y por qué este edificio en su momento, por lo que entendí,
se utilizó poco tiempo y después pasó como a cambiar de usos, o porque este edificio no se ajustó a las necesidades de la época y se vio la necesidad de cambiar de uso. Entonces sí creo que deberías como un poco de definir este tema como para poder empezar a marcar el rumbo de la investigación, aunque sí creo que es súper importante y muy necesario como primero marcar la historiografía del edificio, ¿no? Que había en esos momentos y ya de ahí como puede surgir hacia cualquier otras partes. Porque sí es un tema muy interesante, pero sí aún está como un poco disperso. Lo veo bastante disperso. Gracias. Con respecto a la pintura mural, me parece muy interesante que estés tocando justamente este problema, pues que, bueno, no sé si es problemática, que siempre pasa entre restauradores de bienes arquitectónicos y bienes culturales, eh, perdón, muebles, ¿no? Sí, muebles, sí. Porque pareciera que siempre estamos como peleados, ¿no? Como que ahí hay cierto problema y como que uno no le habla al otro y al final la restauración es como parte de un todo, ¿no? Y pasa mucho, o sea, yo en tu caso lo estoy viendo, ¿no? Estás restaurando esta pintura mural, pero ¿qué pasa con los problemas que tiene el edificio? El muro en sí, el elemento portante, ¿no? Al final va a deteriorar lo que ya habías avanzado, puede modificar la estructura de la pintura, la presencia de humedad va a volver a afectar el edificio y al final es como un ciclo que no se rompe porque no participan como ambos personajes que deberían estar como participando dentro de la restauración del edificio. Me parece muy interesante que lo toques y te quiero felicitar porque también me parece como muy relevante que hayas decidido como tomar un punto más adelante y decir, esto que tengo no es suficiente, entonces necesito conocer como la estructura del edificio y me voy a adentrar a esta maestría que me va a llevar a entender como la totalidad de lo que estoy haciendo. Eso sí, muchas felicidades por eso, me parece como súper importante, pero la parte del manual me confunde un poco porque entiendo que estás hablando como desde tu experiencia en el proceso que llevaste, pero siento que como que el manual sería algo que se pueda aplicar a todos los edificios que tengan problemas con este tipo de pinturas. Y siento que cada edificio y cada elemento es como que tiene su punto de partida, sus especificaciones y su contexto, que podría ser no exactamente aplicable a lo que tú quieres. O sea, me parece como muy adecuado como dejar como un documento para futuras restauraciones de este inmueble donde se pueda ver y los que vuelvan a intervenirlo puedan tomar decisiones basadas en la toma de decisiones que se hicieron con anterioridad y poder revisar los procesos que han cambiado o que se han modificado como para tener una intervención adecuada. Pero esa es mi pregunta, que no acabo de entender bien. Si el manual es como en general para este edificio o edificios similares, porque sí creo que es un mundo de edificios y un mundo de procesos y un mundo de problemas. Entonces un manual siento que no abarcaría como todas las problemáticas posibles que pueden haber, sino más bien sería como el reflejo de esta experiencia y los cambios que están ocurriendo o que tú analizaste que ocurrieron en el momento, ¿no? Sí, sí, cada obra es diferente a otra. Entonces, el manual pretende dar un ejemplo por toda la problemática que se abordó, que no nada más es restauración, sino que también hubo problemas en cuanto al espacio, en cuanto a los materiales constructivos. Es dejar un ejemplo de cómo se podría abordar intervenciones en otros lugares para que se entienda para que se entiendan como un previo análisis a los deterioros tanto de arquitectura como de la pintura mural y sea una guía para futuros proyectos. Obviamente sí va implícito para el edificio, pero ir más allá con los informes es lo que pretendo, porque se queda el registro para otras intervenciones, pero sin embargo yo he visto esas patologías en la pintura mural en óleo, por eso hago hincapié en la técnica pictórica, porque tiene unas singularidades tan solo en su estructura, que son diferentes a otro tipo mm, técnicas pictóricas, ¿no? Entonces, es como ejemplificar por, con ejemplos de deterioros reales y que sea una guía para otros proyectos de restauración. Eso pretendo.
De pintura. Sí, igual es nada más el nombre de manual lo que me causa, Ok. sí, me causa algo, porque sí, eso sí. Como mi tesis tiene, si acaso, un 20%, porque apenas estoy buscando, apenas se nos van a asignar los sinodales, entonces empieza ya formalmente la investigación, entonces es una propuesta, por eso lo cambié y puse experiencias de restauración en pintura mural para que vieran desde dónde parto, cómo fue mi enseñanza y a dónde quiero llegar. A lo mejor, como tú dices, el nombre de manual puede ser otro tema, ¿no? Acercamiento, aproximación. Sí, lo tendré que analizar y lo tomaré en cuenta también. Gracias. Y con respecto a lo de la pintura mural, justo, pero como acabas de explicar que apenas estás empezando la investigación, me parece como muy interesante explicar la técnica que además mencionas que está perdiendo, porque sobre todo yo como arquitecta restauradora desconozco las técnicas de pintura mural, ¿no? Entonces me parece como muy interesante abordar específicamente este tema y dejar como impreso qué se hace, los pasos a seguir, cómo se ve y lo que mencionas, ¿no? Cuáles son las patologías que están como presentes y constantes, sobre todo para los que no nos dedicamos a los bienes muebles, que es un tema como muy interesante y funcionaría bastante bien si quieres hacer esta vinculación junto con la arquitectura. Sí, exacto, exacto. Sí, mira, ahorita pusieron un ejemplo Dolores, entonces más que manual debería ser una guía para el rescate, restauración y conservación de bienes arquitectónicos y obra plástica. Oh, Sí, podría ser. me gustó el comentario y por eso lo digo. Sí, apenas estoy en proceso de iniciación porque muchas patologías, deterioros arquitectónicos apenas los estoy estudiando, me los están enseñando, entonces con calma veré cuál es lo más apropiado para lo que pretendo hacer y que sea entendible para todos también. Perfecto, Muchas gracias. gracias. Y bueno, eso es con respecto al tema. Y con respecto a las solo tecnologías estructurales, este tema también me pareció muy relevante porque las viviendas siempre son los olvidados en la arquitectura. Uno siempre se va como a la arquitectura monumental y la vida tradicional, las técnicas constructivas tradicionales en espacios menores, de menor tamaño, se quedan como siempre olvidados. Todos siempre nos vamos como a investigar acerca de los edificios de mayor tamaño o los más importantes. Entonces, que estés tocando este tema enfocado como en esta época, una época como muy puntual, me parece como muy interesante y como que aportaría mucho a la técnica de este momento. Ahora, yo tenía algunas dudas, porque tú estás hablando como justamente de viviendas que son nuevas construcciones o fueron hechas en ese momento. Pero estas nuevas técnicas que se aplicaron no también se pudieron haber aplicado a edificios de una época anterior, que como pasa ahora, ¿no? Las viviendas se van actualizando y van cambiando las tecnologías, que hayan podido ser actualizadas con este nuevo sistema constructivo que en su época fue como la novedad y mucha gente quería construir como de esta época. Eso no sé si también podría incluirse como alguna parte o como subtema, no sé, es como una idea que yo, ahora que lo estabas mencionando, nunca se me había ocurrido, lo pensé. Y acerca de otros detalles y adaptaciones que se han hecho, porque creo que tampoco nunca hablamos de las formas de restaurar o rehabilitar en ese momento. Cuando empezó a utilizarse el fierro, pues empezaron a hacer como arreglos a las construcciones anteriores, ¿no? Los cinchos, las grapas, diferentes elementos que no son como de esta época, pero sin embargo intentaron como mejorar las construcciones de esa época. No sé si hables algo acerca de las nuevas tecnologías de ese momento para mejorar las construcciones anteriores a esa época puntual, porque también me parecería como muy interesante hablar como de estas técnicas de rehabilitación que se implementaron a partir de la aparición del hierro en este momento como histórico. Y bueno, creo que esos eran mis únicos comentarios. Gracias. Gracias. No sé si pueda comentarle a Daniela, bueno, darle como la respuesta a lo que me preguntaba con respecto a si se habla sobre, bueno, en mi tesis sí hablo, tengo una parte que hablo justamente de cómo se fue introduciendo el acero, porque justamente no se utilizó como de cero desde el inicio, ¿no? Pero al principio se introdujo en diferentes edificios, como por ejemplo lo mostré en una de las diapositivas, que se cambiaron, por ejemplo, columnas, ¿no? En la hacienda de Ometusco, de Antonio Ometusco, o por ejemplo en la fundación que actualmente ocupa la de Emilio Donde, que en ese edificio también se modificaron y se cambiaron las vigas de madera
por vigas metálicas, o sea, era como la parte de reestructuración del momento, ¿no? O sea, cambiar estos elementos antiguos o muy dañados por estos elementos nuevos que eran como las tecnologías más nuevas, ¿no? Que podían permitir un mayor tiempo de vida a los edificios. Sí lo trabajo en mi tesis, sí hay una sección donde se habla justamente sobre estas adecuaciones que hubo antes de que se pusieran desde cero estas tecnologías en las casas, ¿no? A pesar de que hubo otros edificios que más o menos a la par se trabajaron, las casas fueron las que en su mayoría tuvieron estos elementos con mampostería, ¿no? Porque hubo otros que solamente eran las técnicas, los materiales con las técnicas anteriores que venían trabajando a principios del siglo y en el siglo XVIII, o bien edificios que solamente tenían el esqueleto metálico sin recubrimiento o con algún recubrimiento pétreo, ¿no? Pero las que trabajaron principalmente y por un periodo de tiempo fueron las casas. Y esto principalmente se debe a que, bueno, pues no era un material pues barato, ¿no? Porque además no se producía aquí en México, sino que era un material de importación. Entonces, realmente quien podía acceder a estos nuevos materiales, pues eran personas que tenían la capacidad económica para poder adquirirlos. Perfecto, gracias. Sí. Muchas gracias. Le damos la palabra al maestro Edgar Martínez, por favor. Gracias, Marla. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Pues antes que nada, gracias por la oportunidad. Segundo, felicitaciones a cada una de ustedes y también a cada uno de los que ha participado en este coloquio que se me hace de lo más interesante y aplaudible que se ha hecho últimamente. En cuanto a la presentación de Xochitl, que va respecto a la innovación arquitectónica, también apoyo la idea de Daniela, en el sentido de que justamente hay que definir qué línea se va a seguir, ¿no? Por un lado quieres atacar esta idea de tecnología, que es un punto más particular, mucho más puntual, y por otro lado te quieres ir a lo general, que es un poco lo urbano, que también no digo que esté mal, pero hay que sintetizar un poco la información. Y te digo esto debido a que si nos vamos un poco a lo individual, están los nuevos programas arquitectónicos de la época, ¿no? En ese sentido, el edificio me impactó saber que es de la UAM. Yo soy egresado de la UAM, yo no tenía el dato, entonces agradecido también por este dato. Pero me impacta en las fotografías ver que es una especie de cascarón, nada más, y que al interior, justamente, los únicos 2 años que funcionó, se ve que al día de hoy ha tenido diversas intervenciones y diferentes modificaciones, lo que lleva, y tú lo dijiste muy bien, que tú quieres pensar tu tesis hacia el pasado, más que lo que tenemos, ¿no? Saber cómo fue, cómo creció, cómo se originó el inmueble. Y en ese sentido, sería interesante también imaginar cómo funcionó ese inmueble como cine, que es algo que se me hace muy interesante debido a las fotografías que vi. Se me hace muy complicado imaginarlo en un uso de cine. Y recordando que la tecnología siempre va de la mano del uso que tienen los inmuebles en el momento de su construcción. El hecho de que lo haya desarrollado, lo haya creado un ingeniero civil se me hace también muy interesante, ya lo decía Daniela. Creo que es importante también atacar desde esta línea la ingeniería con respecto a la arquitectura y cómo solucionan a través de tecnología, a través de nuevos materiales de la época, una funcionalidad. En este sentido, creo que si te quieres abocar al tema de la tecnología, tú lo decías dentro de tus objetivos, la importancia o quieres entender el impacto de las nuevas tecnologías, solamente ten en cuenta que el impacto, cuando tú quieres medir impacto, tienes que presentar cosas que sean medibles. En ese sentido, te pregunto, ¿cómo medirías este impacto, no? Porque hay muchos elementos originales, ya lo decías tú, remaches, elementos arquitectónicos de acero, la maquinaria original del edificio. En ese sentido, ¿qué se haría con esto? ¿Qué se va a hacer? Y por otro lado, ¿cómo lo registrarías? Creo que también es muy interesante que lo tengas en cuenta, no solamente el cascarón y la idea original, sino el detalle, ¿no? Que es importante. También me refiero un poco a la mansarda que tiene el edificio en la parte superior de la fachada. Es algo también muy representativo y característico de una arquitectura que no es mexicana, pero que se trajo de otros países. Y bueno, justo en este estudio urbano arquitectónico que tú planteas al final que quieres empezar a hacer, creo que también es importante, si lo llegas a realizar,
porque ahí creo que vas a entender mucho el por qué solamente el cine funcionó 2 años, ¿no? Y por qué los cines se emplazaron en zonas muy particulares de la Ciudad de México. Entonces, apoyo ahí el comentario de Daniela. Creo que es importante que definas bien. Tienes 2 líneas muy interesantes y que tienes bastante información que indagar, pero sí es importante que lo definas lo más pronto posible. En cuanto a luz, en el sentido de la pintura mural, también te felicito por el tema que estás abarcando. Yo aplaudo mucho el hecho de que quieras presentar algo más que una tesis. No digo que estén mal las tesis, pero llevarlo a algo que pueda salir de la universidad creo que es muy importante, muy interesante. Ya definirás tú después si va a ser un manual, si va a ser una guía, qué va a ser, ¿no? Un reglamento, etcétera, etcétera, pero lo veo muy, muy interesante. Sobre todo también por lo que tú comentabas, ¿no? La poca difusión que hay de la restauración de murales. Y creo que justo hacer una guía, un manual, apoyaría también mucho a entender la importancia de los manuales, de los murales. En ese sentido, creo que también va a ser importante que tengas en cuenta hablar un poco de la simbología de los murales, ¿no? El muralismo siempre tiene de fondo una parte teórica muy interesante que justo también es parte de la difusión y que no todos conocemos como nos gustaría conocer, salvo que decimos si está bonito o feo el mural, ¿no? Pero creo que ahí también hay mucho que investigar de fondo. Hablabas tú de algo también muy interesante, el tema de la conservación del antes y el después, en esta comparación que haces de bienes muebles y bienes inmuebles. Creo que en esta especie de manual o de guía deberías de considerar algo también que es muy interesante y muy importante, el tema del mantenimiento que viene después de la restauración, ya sea de un mueble o de un inmueble, ¿no? El tema del mantenimiento para la posterioridad creo que es interesante también que lo incluyas en este producto final que va un poco más allá de la tesis y que, repito, te felicito por esta iniciativa. Repito, no está mal una tesis, pero creo que el gran problema de muchas de las tesis en México es que se quedan como tesis cuando hay una investigación enorme de fondo, un trabajo enorme de fondo que no se está adquiriendo de muy buena manera, ¿no? No se está proyectando. Y finalmente, con Sara, en el tema de la integración del acero a las tecnologías estructurales en el diseño de las casas, muy interesante lo que se está estudiando. Me gusta mucho cómo tratas, Sandra, el tema de que el acero, más que un material estructural, es un material histórico. Coincido completamente contigo, porque justo, ¿no? A través de las diferentes temporalidades han cambiado los materiales y justo primero entender el material para saber cómo intervenirlo y segundo, saber si va a ser necesario o no retirarlo, eliminarlo en todo caso, creo que es algo muy importante. El hecho de estudiar arquitectura menor frente a grandes obras también lo aplaudo mucho. Y aplaudo de igual forma el interés o la investigación que estás haciendo en el sentido de que estás considerando mucho el tema económico. Creo que es muy importante porque la economía siempre está de fondo detrás de los bienes muebles e inmuebles y muchas veces, afortunada o desafortunadamente, la economía es por la que finalmente tomamos ciertas decisiones. En ese mismo sentido de la economía, los diferentes casos de estudio que estás llevando o que nos presentaste el día de hoy, estos 7 casos, si no me equivoco, comentaste, están muy interesantes. Lo importante sería que si tú estás hablando de arquitectura menor, creo que también sería importante incluir otro tipo de arquitectura menor que no sean casas aisladas de gente que seguramente en su momento tuvo un poder adquisitivo muy alto. Creo que sería interesante que complementaras tu tesis con casos relevantes de arquitectura, pero más social, más urbana, es decir, pongo entre paréntesis, vecindades. No sé si por la temporalidad de los años en los que estás haciendo tu estudio puedan ir o no las vecindades, pero en este tipo de vivienda también hay mucho carácter de tecnología en el sentido del acero, ¿no? Entonces, lo dejo ahí un poco a la deriva. Y también un poco cómo vas a registrar estas diferentes tecnologías del acero. Ahorita lo estamos entendiendo de una manera conjunta. Creo que sería importante entender también de forma aislada cómo se registraría, cómo haríamos algo de manera aislada. Y finalmente, no solo para ustedes 3, sino para quienes nos están acompañando, porque sé que aquí hay autoridades importantes en la toma de decisiones en las universidades. Se ha repetido mucho a lo largo del coloquio y se vive mucho a lo largo de la vida académica el problema que hay para ustedes como maestrantes para poder ingresar a sus casos de estudio y hacer un correcto análisis. Ahí creo yo que sería importante, sería muy interesante
que como universidades, que ahorita estamos logrando que en este coloquio se conjuguen 4 universidades importantes de México, pues también hagan algo al respecto con las autoridades que toman decisiones allá afuera, en el sentido de que den oportunidad a los maestrantes, a una accesibilidad, una facilidad de poder ingresar a casos de estudio, porque al final no tienen otro fin más que apoyar al patrimonio de México en su conservación. Entonces, finalmente, con esto termino y seguimos con la segunda parte. Gracias. Gracias, Edgar. Muchas gracias. Continuamos. Muchas gracias a las 3. Continuamos con las siguientes ponencias. La siguiente está a cargo de la arqueóloga Tania Estefanía Ibarra Narváez, arqueóloga por la Universidad de las Américas de Puebla. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Calgary, Alberta. Su enfoque de estudio ha sido producción artesanal y económica prehispánica, especialmente en el Valle de Puebla, Tlaxcala y en el área maya. Actualmente se encuentra cursando la maestría en conservación y restauración de bienes culturales inmuebles en la INCRIM, con su tesis La tecnología en la producción prehispánica de cal en la región de Ixcantijo, Yucatán. El nombre de esta ponencia es La tecnología en la producción prehispánica de cal en la región de Ixcantijo, en Yucatán. No sé si lo dije bien, pero si no, ella ahorita lo va a mencionar. Hola, muchas gracias, Marla. Sí, está bien, Ixcantijo, es una palabra difícil. Y pues bueno, voy a empezar. Primero quiero dar gracias a los organizadores del coloquio. Y si me pueden avisar si sí cambió la diapositiva. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, yo estoy haciendo este trabajo como parte de la maestría en conservación y restauración de bienes culturales inmuebles de la INCRIM. Y actualmente pues ya soy tesista, ya concluí mis clases. Este trabajo está codirigido por la doctora María Soledad Ortiz Ruiz y la doctora Lilian García Alonso. Y los análisis de materiales los realicé en el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural en el Instituto de Física en la UNAM. El análisis de materiales está casi listo, solo estoy en proceso de interpretación de los resultados de microscopía petrográfica y microscopía electrónica de barrido, el resto ya está concluido, por lo que estimo que llevo un 70% de avances de la tesis y también me encuentro en la redacción de capítulos. Este es el capitulado que tengo propuesto hasta ahorita, no voy a entrar en mucho detalle por cuestiones de tiempo. Y este mismo capitulado es el orden que voy a seguir para la presentación. La arquitectura tiene una relevancia importante para el estudio de las sociedades prehispánicas mayas, ya que esta representa un atributo donde se vierte el valor tecnológico, especialmente en los sitios arqueológicos del norte de la península de Yucatán, para este caso. Debido a las condiciones ambientales, la exposición a la intemperie, así como falta de mantenimiento y desconocimiento de los materiales componentes, la arquitectura maya de esta región está en constante deterioro. Como primer paso para la conservación de estos elementos, se propone en este estudio una caracterización por medio de la ciencia de materiales. Este nos permitirá un mejor conocimiento de los mismos y las decisiones en torno a su conservación serán más acertadas, dando pauta a futuros trabajos de conservación y restauración. Este trabajo parte de un objetivo general, que es estudiar y analizar la producción prehispánica de cal en la región de Ixcantijo, en Yucatán, mismo que se desglosa en 3 objetivos particulares, que son identificar y caracterizar los morteros de cal prehispánico, identificar cambios especiales y temporales en la tecnología de la producción, y para poder establecer materiales y procesos de producción que den pauta al diseño de estrategias de conservación y restauración de los bienes culturales inmuebles de la región. Con esto desarrollo 4 preguntas de investigación, que son las que están aquí expuestas en la diapositiva, mismas que me llevan a lanzar una hipótesis, que es que la tecnología de producción y el consumo de la cal responde a innovaciones para estrategias de adaptación al contexto y al medio ambiente, donde los materiales utilizados son locales y siempre de la mano de un sistema de organización social y político, es decir, no es un ente aislado. Esta hipótesis buscaré refutarla o
o comprobarla por medio de una metodología arqueométrica, la cual en su principio se planteó fuera a través de técnicas de microscopía petrográfica, difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier. El área de estudio para esta tesis se centra en la región norte de Ixcantijó, en la cual Sivichaltún es el sitio rector. La muestra incluye morteros de sitios de la periferia de Sivichaltún, como Comchen y el área de Chicxulub y Concal, y las temporalidades van desde el formativo medio hasta el periodo histórico. La región de Ixcantijó se encuentra al noroeste de las tierras bajas mayas del norte. Estas se separan de las tierras bajas mayas del sur por una frontera que corre de Honduras, pasa por el Petén en Guatemala y termina en Campeche. Misma que en general pues, es el área de toda la península de Yucatán, que está aquí representada en el mapa. La península de Yucatán es parte de la plataforma de Yucatán, siendo la región que está sobre el agua. Está formada por carbonatos de calcio y es una de las zonas kársticas de México, representando el 8.9% del país. Su formación es de paisaje kárstico de roca caliza, compuesta por carbonatos de calcio, lo cual veremos en un momento, es un dato importante. La cal fue un material de suma importancia en la vida cotidiana de los mesoamericanos, ya que este invento permeó e influyó en la alimentación y en la arquitectura. Se tiene registro de su utilización desde el formativo medio, y se sabe que uno de sus usos más cotidianos fue en la nixtamalización, pero también fue utilizada a gran escala en la arquitectura, tanto como elemento estructural como decorativo. Destaca su uso en aplanados y acabados, pisos, estucos y juntas, y permitía superficies planas y limpias, así como condiciones sanitarias adecuadas en las ciudades mesoamericanas. Permitió el desarrollo de elementos arquitectónicos como muros de piedra, bóvedas y cresterías. Por su formación geológica, constituida por sedimentos calcáreos marinos del Cenozoico, la roca caliza es abundante en la península de Yucatán, lo que la convierte en un recurso de fácil acceso en el área. Barba propone que es probable incluso que la tecnología de la cal haya tenido origen en el área maya, debido a la disponibilidad de recursos calcáreos y el desarrollo temprano de complejidad social. La cal tiene una función de aglutinante en los morteros. Es un material compuesto por carbonatos, óxidos o hidróxidos de calcio, dependiendo de su fase en el ciclo de la cal. Es realizada a partir de carbonatos de calcio, de magnesio o de sodio, y lo más común es que esto se obtenga de rocas sedimentarias de calizas o dolomitas. Bueno, ambas tienen una composición, una misma fórmula química, pero de distintas estructuras cristalinas. El marco teórico en el cual está inmerso este estudio es sobre la relación que hay entre naturaleza y cultura o ser humano. El humano ha visto en la naturaleza una fuente de alimento, materia prima, refugio, y ha sido un receptáculo de significados, significancias, simbolismos y una red de creencias que dan estructura y orden a su cosmovisión. Una de las relaciones surge durante la obtención de la materia prima. Las sociedades de agricultores que tienen un asentamiento permanente buscan las fuentes de materia prima más cercanas, y es posible y probable que éstas influyan en la toma de decisiones del lugar de asentamiento. El ambiente provee de materia prima para la construcción de refugio y para la producción de herramientas. A estos elementos se les ha denominado como recursos naturales. Parte del problema que trato de abordar con el marco teórico es que el concepto de recurso natural es una concepción occidental moderna del vínculo entre hombre, naturaleza y sociedad, y no es tan aplicable en sociedades mesoamericanas, prehispánicas. Es por esto que en este marco teórico trato de llevar 3 ejes teóricos, que son la ecología cultural de Julian Stewart, materialismo cultural de Marvin Harris y el concepto de ecosistema de Roy Rapport, y la antropología cognitiva de Honey Tyler. Dentro de este marco teórico se realiza la interpretación de los resultados para responder las preguntas de investigación y comprobar o desechar la hipótesis. La conservación del patrimonio cultural está intrínsecamente ligada a la caracterización de los materiales que lo conforman. Esto sirve para aportar datos que dan pauta al desarrollo de estrategias de conservación y restauración de los bienes culturales. Es el primer paso en su entendimiento y es indispensable para las siguientes etapas. Para entender las dinámicas de deterioro de los elementos de cal en la región de Ixcantijó, son necesarias la caracterización e interpretación de las muestras de morteros prehispánicos. Para lograr esto, se propone en esta tesis una metodología arqueométrica. La arqueometría es una disciplina científica que se define como la aplicación de las ciencias para la caracterización de los materiales relacionados al patrimonio cultural
en una integración de la arqueología y la conservación. Esto permite identificar materiales, técnicas, antigüedad, uso y habilidades tecnológicas por medio de la ciencia de materiales. El objeto a analizar debe ser un material físico y asociado a la actividad humana, y se busca entender la naturaleza físico-química del objeto. Distintos autores han propuesto una caracterización de morteros de cal utilizando estudios de análisis que permiten integrar toda la información obtenida de estos mismos. En este estudio busco indagar en los ejes de investigación del aglutinante y los agregados, como vemos en este esquema propuesto por Ergens y colegas, por lo que se aborda desde una caracterización tanto mineralógica como microscópica y química. Se analizaron 95 muestras provenientes de salvamentos de la región de Xcantijó en Yucatán, México, los cuales son Concal, Chicxulub, Rejolladas, norte de Nopat, norte de Sivichaltún y noroeste de Sivichaltún, Tamanché y Atarán. Estos sitios representan la periferia de Sivichaltún, y para hacer un estudio diacrónico y comparativo se buscó obtener muestras de distintas temporalidades. Esto nos permitiría poder hacer una comparación en la formulación de los morteros mayas. Se realizó una base de datos con la información de los contextos de las muestras y se preparó el lugar de trabajo en el laboratorio, el protocolo de laboratorio y el análisis de los materiales. Se siguió la metodología propuesta por Ortiz para muestras de carbonatos de calcio con curvas de calibración de referencia de muestras de la península de Yucatán. Las muestras eran estudiadas por microscopía petrográfica, microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X y espectrometría infrarroja por transformada de Fourier. Los estudios se realizaron en el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural LANSIC en el Instituto de Física de la UNAM. Como primer acercamiento hice la espectrometría infrarroja con transformada de Fourier, la cual es un método útil para identificación de componentes materiales y orgánicos. Está basada en la interacción entre radiación infrarroja y las moléculas de la muestra, arrojando información sobre enlaces atómicos. Como primer acercamiento... ¿Minutos? Gracias. Por favor. Las 95 muestras se analizaron por FTIR con el módulo de reflectancia total atenuada. Se realizó en el LANSI, como ya lo había mencionado, y se caracterizaron los espectros por picos y se registraron en una base de datos. Con base en los espectros obtenidos por este análisis, se pudieron identificar 3 grupos de pisos según la caracterización. El grupo 1 está representado por tener solamente los picos característicos de carbonato de calcio. El grupo 2 son las ondas características de carbonato de calcio en conjunto con picos de absorbancia que pueden ser de otras moléculas. El grupo 3 presenta picos característicos de carbonato de calcio, pero resaltan por ser de la misma o más absorbancia que el carbonato de calcio, siendo estas señales atenuadas por otro compuesto presente, que es el espectro que vemos abajo, representado en color agua. Para lograr entender estas diferencias entre los grupos, se seleccionaron muestras representativas de cada grupo, siendo un total de 10 muestras que fueron analizadas después por espectrometría infrarroja, modo de transmisión, fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X y espectroscopía de reflectancia de fibra óptica para conocer las diferencias entre estos grupos y qué es lo que nos está tratando de decir este análisis. Se analizaron también muestras de referencia de la región de calizas, arcillas y sascá para comparación con las muestras arqueológicas. Voy a tratar de ir un poco rápido. Los resultados de fluorescencia de rayos X pudimos identificar en todas las muestras los elementos que están aquí presentes, que son aluminio, silicio, calcio, manganeso y hierro. Sin embargo, las muestras de grupos 3 dieron una diferencia de una mayor concentración de hierro que de calcio, lo cual es una primera pista de qué es lo que hace a estos grupos diferentes. Para seguir indagando en esta línea, realicé la difracción de rayos X. La difracción de rayos X es un método analítico útil para identificar estructuras cristalinas, es decir, minerales. Entonces, otra vez vi que sí hay una diferencia entre los 3 grupos de morteros, principalmente en que el grupo 1 es un mortero un poco más sencillo, digamos,
solo presentan mezclas de calcita con cuarzo. El grupo 2 también tiene la calcita y el cuarzo, pero también podemos ver otros compuestos como son algunas arcillas, pero también aragonitas, que es otro tipo de carbonato de calcio. Y en el grupo 3 vimos, resalta la presencia de un óxido de hierro, en este caso como hematita. Pude identificar que se trata de hematita. La espectroscopía de reflejancia de fibra óptica, todavía estoy en proceso de la interpretación de los resultados, y así como la microscopía electrónica de barrido y la microscopía petrográfica. Como conclusiones de la metodología, puedo decir que durante el proceso metodológico se observó que era necesario complementar el análisis de la espectroscopía de infrarrojo con otras técnicas como XRF, XRD, y al final se decidió incluir la espectroscopía de reflejancia de fibra óptica FORCE, debido a que esta puede identificar otro tipo de elementos como es el magnesio. La complementación de las técnicas nos permitió tener resultados más completos para poder realizar la caracterización más acertada. Los resultados preliminares obtenidos parecen indicar la presencia de al menos 3 distintos morteros de la región, donde si bien la base es casi igual de carbonatos de calcio o de calcita, los agregados pueden cambiar entre arcillas y óxidos de hierro. Es posible que el óxido de hierro de la hematita presente en el grupo 3 se trate de una capa de pintura para el acabado superficial del piso. Su ausencia en los otros grupos no necesariamente indica una falta de pintura al momento de su elaboración, pudiendo ser su posible presencia y que la exposición del piso fue durante tiempos más prolongados, esfumándose los restos de hematita. Sería interesante explorar este cuestionamiento por medio de metodologías experimentales, ya que el resultado sería útil para la mejor comprensión de los bienes inmuebles y con esto para su interpretación, conservación y restauración. Y esto, estos son mis agradecimientos y mis datos de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Ay, espérame. Ok, podemos ahorita iniciar la siguiente ponencia con la que concluimos el día de hoy. Esta está a cargo del arquitecto Luis Fernando López Cortés, arquitecto formado en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, supervisor de conservación del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec desde el 2010. Cuenta con publicaciones en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el primer coloquio de Arqueología Histórica. Actualmente cursa la maestría de Restauración del Patrimonio edificado en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Su ponencia se titula Geometría constructiva en los conventos del siglo XVI de la ladera del Popocatépetl, el convento de Xochimilco en Puebla. Les doy la palabra. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, mi objeto de estudio es el exconvento de Xochimilco en Puebla y el tema es geometría constructiva en los conventos del siglo XVI de la ladera del Popocatépetl. La forma de estudiar el patrimonio arquitectónico ha cambiado tanto como la forma de percibirlo. Las teorías estéticas evolucionan junto a los cambios sociales, políticos y económicos. A pesar de ser una entidad ligada a sus procesos históricos, la arquitectura no es estática y no se detiene congelada en el tiempo y el espacio. En el presente trabajo se abordan las teorías ontológicas vinculadas a la materialidad para la investigación de un objeto arquitectónico que se enfoque en su estabilidad estructural a partir de la determinación de su historia constructiva, llevada a cabo en principio con el estudio de la geometría dictada por los tratados de arquitectura y contrastados con su historia material y finalmente con su historia documental, puesto que las fuentes secundarias y terciarias pueden variar entre sí al estudiar un mismo objeto. Esto es, los análisis geométricos y estructurales pueden dar como resultado una metodología que se puede replicar, mas no ser aplicada de forma idéntica en edificios análogos, puesto que cada uno conlleva particularidades basadas en sus tiempos de edificación, localización, diferentes sociedades que los viven y diferentes procesos durante su historia. En este aspecto, uno de los retos para llevar a cabo dicha investigación no radicó en la historia documental, sino en el vínculo con las instituciones para el acceso al exconvento, mismo que se logró por el vínculo con el párroco del pueblo y la comunidad,
Afortunadamente, la investigación en archivos se realizó antes de la pandemia por una publicación paralela. Xochimilco se localiza al oeste del estado de Puebla, colindando con el estado de Morelos y el volcán Popocatépetl. Es sede del exconvento de la Asunción de Nuestra Señora, mismo que pertenece al conjunto de conventos denominados en la declaratoria de la UNESCO como los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. A pesar de compartir temporalidad y zona de emplazamiento, no todos ellos comparten técnicas constructivas, constructor ni materiales, creando cierta particularidad que no permite tener un edificio tipo para el estudio comparativo con todos los demás. Por ejemplo, a pesar de que los conventos de Cuituco, Tetela del Volcán, Xochimilco y Atlixco se localizan en las faldas del Popocatépetl, a una distancia relativamente cercana, hay diferencias notables en sus fábricas, estructura y adecuaciones. La historia de este sitio se ha registrado desde el siglo XII, cuando migrantes de Tula ocuparon el territorio que posteriormente se convertiría en Xochimilco, y desde esa época debió ocurrir un vínculo comercial y político con los grupos Xochimilca y Culuaque. La zona de Atlixco, la cual incluye Huejotzingo y Xochimilco, se destacó por su actividad agrícola, pues según algunos cronistas se comparaba con lo fértil de Burgos. Después de la guerra de los mexicas y tlaxcaltecas en 1519, los pobladores fueron desplazados a las montañas, motivo por el cual fue más fácil para los españoles establecer sus tierras de cultivo en esta zona. En la década de 1520, los franciscanos realizaron una fuerte labor evangelizadora en la zona de Puebla, por lo cual influyó para tener un mayor vínculo con la nobleza de estos señoríos. Xochimilco se mantuvo dentro del Obispado de México hasta el siglo XVIII, a diferencia de los otros poblados de la región que se mantenían en el Obispado de Tlaxcala, con sede en Puebla. Kubler menciona dos campañas constructivas del convento de Nuestra Señora de la Asunción, la primera de 1540 a 1550 y posteriormente de 1560 a 1570. Sin embargo, las construcciones hechas de cal y canto, como las conocemos ahora, comenzaron por mandato del virrey Antonio de Mendoza a partir de 1550, por lo que podemos plantear que la primera pudo haber sido únicamente de materiales perecederos con el propósito de la evangelización. En el tenor de la conquista espiritual, en sitios como este se aprovechaban lugares donde ya existía algún asentamiento religioso prehispánico, tanto para mantener la vocación religiosa del sitio, como para utilizar parte del basamento como desplante del nuevo edificio. El centro religioso prehispánico podría determinar el emplazamiento, pues la obtención y labrado de materiales era difícil tanto por cuestiones técnicas como por la mano de obra que no estaba capacitada para este tipo de labrados. En el caso de Xochimilco, esta generalidad no se cumplió totalmente, pues en una prueba de valores de resistividad realizada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el INAH en 2018, se determinó que debajo de la nave no existía un terraplén que otorgaba una resistencia diferente, como sí ocurrió en el caso del exconvento de Huacachula en un estudio similar realizado en 2019. Durante la estancia de Fray Juan de Alameda en Huejotzingo se dio la tarea de enseñar a los naturales oficios como la hidrostática, con motivo de la urbanización de Huacachula. Después de su muerte, estos indios fueron requeridos por las autoridades de Puebla para continuar estas labores. Además de la enseñanza de oficios, Fray Juan de Alameda asesoró y dio guía a otros constructores para continuar las labores de edificación de los conventos, como en el caso de Fray Diego de Olarte, a quien dirigió para la construcción del convento de la Asunción de Nuestra Señora en Xochimilco. Con el fin de implementar edificios cuya permanencia fuera tan longeva como la de la Nueva Fe, se decidió eliminar las cubiertas de par y nudillo e implementar bóvedas. Alberti menciona con respecto a las bóvedas que de esta forma sería más seguro contra incendios, terremotos, además de sentar en su tratado las bases para sus dimensiones. Estas y otras similares fueron empleadas para la distribución y proporciones de los espacios pertenecientes al conjunto conventual, desde su cimentación hasta su cubierta. A pesar de no contar con los parámetros y estudios actuales de materiales, los edificios y su resistencia se calculaban estructuralmente a través de la geometría. La estabilidad estructural la otorgaba la forma y la manera de construir fue evolucionando junto con el empleo de materiales nuevos. Si la falta de mano de obra especializada de España había sido un impedimento al principio para la construcción de los edificios civiles y religiosos con métodos europeos, no pasó mucho tiempo para que los indígenas aprendieran los oficios únicamente observando a los maestros europeos trabajar.
Los naturales, que al principio esculpían sin herramientas de hierro, después de conocerlas desarrollaron las técnicas de cantería occidental. Es así como los edificios de materiales perecederos fueron empleados cuando la evangelización comenzó, pero posterior a la llegada del virrey Antonio de Mendoza, la mayor parte de ellos se ubicaron en sus emplazamientos actuales. Las proporciones que este edificio guarda, tanto con el lote completo, con cada uno de sus componentes, son resultado de un planteamiento previo más que del pragmatismo. Muchas de estas proporciones podemos encontrarlas referenciadas a partir del Tratado de Vitruvio y posteriormente en los de sus comentaristas, como Alberti y Serlio. Las contribuciones al diseño estructural de tratadistas como Simón García y Diego de Sagredo parten a su vez de estos comentaristas. En otros momentos se han estudiado las proporciones del conjunto conventual, tratando de hacer coincidir una planta a proporciones áureas, mismas que al tener las medidas reales del edificio no corresponden con estos trazos. Sin embargo, entender las proporciones que los edificios guardan con respecto a los tratados de arquitectura ayuda a entender la manera en que fueron construidos y otorgan una lógica estructural, haciendo evidente la conjunción de geometría aplicada a las construcciones de mamposterías. Por ejemplo, Alberti menciona con respecto a las bóvedas, el embovedado será más seguro de incendio, pero el enmaderado será menos dañado de terremotos, y el primero será más robusto contra la vejez que el otro, aunque este, cuanto a la gracia, tendrá más que el otro. Fin de la cita. Las repeticiones exactas y modulaciones a mitades, cuartos y octavos son claros indicios de la presencia de proporciones obtenidas del Tratado de León Battista Alberti, donde los módulos, a su vez, otorgan las proporciones de la traza del pueblo, mismo modelo que se repite en otros conjuntos conventuales de la zona de los volcanes, donde las órdenes mendicantes tuvieron presencia. Las adendas localizadas al oriente del convento son resultado de modificaciones del clero secular en los siglos XIX y XX. Actualmente son edificios públicos que cumplen la función de oficinas clericales, baños públicos y salón de usos múltiples que actualmente es usado como capilla. Su edificación corresponde a una necesidad más que a una planeación arquitectónica con fundamentos geométricos como los antes mencionados. Existen en el predio huellas de muros de las huertas, así como de los sistemas hidráulicos para riego y consumo, pero el sistema hidráulico del exconvento continúa en funcionamiento hasta la actualidad, situándose en la parte superior del muro oriente del conjunto conventual y teniendo su origen al norte de este. La estabilidad estructural de las bóvedas de cruceros se determinó a partir de un estudio geométrico como el que se muestra en esta diapositiva, donde se establece tanto el peso volumétrico de esta como su resistencia por forma, utilizando el método de doble integración numérica. El polígono funicular del arco pasa por dentro de la masa del arco y el riñón de la bóveda, es decir, el punto donde la estructura se fractura se localiza en las zonas que marca el análisis matemático, por lo que son grietas que no afectan su estabilidad estructural. Las intervenciones realizadas en el siglo XX en las bóvedas muestran inyecciones de cemento y cal en la parte superior, pero no se refleja al interior, por lo que a pesar de sus dimensiones no presentaban un mayor riesgo. Los estudios preliminares de las bóvedas de cruceros de la nave nos hablan de cómo, a pesar de encontrarse sus dovelas obtenidas a partir de tratados como el de Alonso de Vandelvira, no cumplen una función totalmente estructural ni meramente ornamental, sino que sirven de apoyo a una bóveda, que por su propia geometría es autoportante, resultando esto evidente al tener desprendimientos de dovelas en este convento o de partes considerables de bóvedas en exconventos como el de Huaquechula. Si bien las adendas y falsos históricos pueden afectar estructuralmente a los edificios patrimoniales, las intervenciones actuales deben responder a los diferentes momentos históricos del edificio que se va a intervenir, pues no todos los muros fueron consolidados de la misma manera. Conocer los momentos de algunas reconstrucciones y adecuaciones también nos sirve para indicar los diferentes materiales con que estas fueron realizadas, pues el empleo de materiales como el concreto en diferentes momentos del siglo XX ha causado severos daños en algunos edificios de la región. Luis, te quedan 5 minutos. Vale. Los daños generados por reparaciones con inyecciones a base de cemento continúan haciendo estragos.
pero no por ello debe abandonarse la materia de conservación de edificios patrimoniales, sino aplicar todos los conocimientos generados en materia de la interdisciplina, para que este patrimonio se mantenga con vida y sea útil a quienes lo habitan. Actualmente, el exconvento permanece en espera de una restauración que quedó a la mitad, y cuyas liberaciones, sin consolidación, generan un nuevo problema, que incluso posterior a los sismos de 2017 no tenía. En ocasiones, las tradiciones son reutilizadas para adaptarlas a una nueva era de espiritualidad subjetiva, una espiritualidad desinstitucionalizada, donde las sociedades son producto de la modernidad y son coincidentes con el auge de la interpretación histórica como forma artificial de organizar el pasado. A través de esa organización, los edificios se entienden y se viven, a pesar del paso del tiempo, siendo estas nuevas formas de interpretación las que dictarán sus posteriores formas de conservación. Gracias. Muchas gracias. Y con esto damos por concluido las ponencias, pero le damos la palabra a los comentaristas. A la maestra Daniela Romero, por favor. Hola. Voy a comenzar con Tania. Tu tema me pareció muy interesante y muy relevante. La cantidad de estudios que se le hicieron al material es una gran aportación para, me imagino que para justamente la tecnología de la zona. Ahora, yo me preguntaba, porque por lo que entiendo te faltan unos cuantos estudios para cerrar tu trabajo, si el objetivo tal cual de la tesis es hacer el estudio del material, pero aplicado a alguna técnica, porque me parece, si mal no recuerdo, que leí en el resumen que hablabas de hacer morteros de reintegración como pruebas. O sea, como parte de tu proyecto, a mí lo leí en el resumen, o sea, terminar y finalizar con un tipo de cal específica, con alguna mezcla en particular que se pudiera probar como parte de estos procesos de restauración, como algún tipo de mortero de protección para la zona en la que se está haciendo, porque me parecería muy interesante que a partir de tus resultados obtenidos se pudiera justamente este material como aplicar alguna parte del proceso de restauración, o simplemente queda como un vestigio y un estudio del tipo de cal que se está utilizando en la zona. Porque está de verdad muy interesante y creo que funcionaría mucho, pero siento que justo eso, el propósito de este estudio nos va a llevar a mejorar los procesos de restauración en esta zona, o simplemente es como el estudio de los diferentes tipos de materiales y las diferentes caracterizaciones de la cal que hubo en esta zona. Esa era mi duda. Por mi parte, no voy a hacer, por cuestiones de tiempo y presupuesto, no voy a hacer morteros experimentales, pero queda, mi tesis es parte de un proyecto más grande, entonces queda justo para futuras intervenciones. Claro, gracias, sí, porque justamente ha quedado como parte de un proceso mucho más grande de investigación, pero me parece muy interesante y muchísimo trabajo el que ha realizado con la cantidad de toma de datos. Es un trabajo muy, muy importante. Gracias. Y para Luis, esto del uso de los tratados en la geometría me parece también sumamente interesante, pero es también importante como tener en cuenta que los tratados como tales, los libros, no siempre llegaron a todas las poblaciones. Eran libros como de uso exclusivo y muy específico. Entonces muchas comunidades no tenían como acceso a estos libros. Si bien es cierto que que las diferentes órdenes religiosas tenían, no en sus manos, pero tenían el conocimiento, porque muchos de ellos tenían como acceso a tecnología constructiva, podían como guiarlos. Sí creo que el acceso a los tratados es un poco difícil, pero me parece justamente interesante cómo cada comunidad adaptaba la información que tenía a la mano de obra que tenía y podía aplicarla como en sus edificios, ¿no? Entonces creo que hay cosas súper interesantes de cómo solucionan los mismos indígenas las formas constructivas que no conocían, los cortes de la piedra, cómo montar un arco, una bóveda. Eso me parece como muy interesante, pero sí, no siempre están como basados en los mismos libros estos. Ahora, tu tema me parece interesante y relevante, pero no sé si también valdría la pena como hablar un poco más de estereotomía, porque los mismos tratados tienen secciones donde hablan exclusivamente de cómo montar una cúpula,
cuál es el corte de las dobles, de todos estos detallitos perfectos en los arcos. Y creo que hay estudios como súper complejos de lo mismo. No sé si valdría la pena tomar como un elemento en particular y hacer todo este estudio de los cortes. Porque al menos yo en España he visto infinidad de estudios como de estereotomía, donde hablan específicamente de una cúpula, de algún detallito que fue como particular o súper relevante en alguna construcción, y hasta mencionan como todo el proceso de construcción, corte y dónde trajeron la piedra y por qué la elección de esta piedra era más específica, duraba más, la cercanía del lugar. No sé, me parece como importante igual y mencionar como si las piedras de la zona tienen como esta elección de este tratado con referencia a este o la altura con referencia a este, como para complementar acerca de las técnicas constructivas. Y sí, y por mi parte es todo. Gracias. Vale, sí, con respecto a los tratados, encontré unas listas de libros de arquitectura que llegaron a partir de 1550 porque en 1550 hubo un incendio y todo lo que llegó antes de eso se perdió. Nada más hay registros de que llegaron libros de arquitectura. Entonces, de 1524 a 1550 que comenzaron las construcciones que ya no eran de materiales perecederos, sí hubo como la distribución suficiente, la instrucción suficiente, según lo que he investigado, para realizar algunos de estos conventos. Ahora, con respecto a lo de estereotomía, el que más he estado checando es el de Alonso de Vandelvira, aunque es de cerca de 1600, ya existían estudios de estereotomía previos que resumió en este libro. Digo, su padre y su abuelo se dedicaron a trabajar totalmente toda su vida estereotomía. Su abuelo se fue a estudiar a Italia con no era con Brunelleschi, Esquina, no me acuerdo ahorita del dato, pero su abuelo y su padre tenían una producción arquitectónica inmensa. Entonces, el nieto Alonso decidió que iba a resumirlas todas en estos libros de estereotomía y son los que he estado estudiando. Entonces, ahí viene un poquito. Lamentablemente en este edificio casi no hay cosas con estereotomía, casi todo es de mampostería o de sillarejos. Entonces, supongo que era muy difícil como trabajar la piedra de esta forma en estos lugares y se optó por hacer mamposterías. Gracias. Gracias, Luis. Maestro Edgar, ¿tendrás algún comentario? Sí, Marla, muchas gracias. Felicidades a Tania y a Luis por las presentaciones, ambas muy técnicas y ambas creo que no cabe duda de la investigación enorme que están haciendo. En particular, Tania, la investigación que estás haciendo es muy importante, muy interesante, pero también recordarte, ¿no? La importancia de la investigación, pero también del producto final, ¿no? Que cómo vamos a presentar los resultados. Creo que es algo muy interesante debido a que es un lenguaje tan especializado y técnico el que estás, evidentemente necesitas llevar en esta investigación, pero al final los resultados ayudarían mucho allá afuera, ¿no? Lo que tú estás haciendo ayudaría mucho a la conservación del patrimonio afuera y justo traducir este nivel especializado un poco en el sentido de hacer el lenguaje más general, creo que va a ser un atine muy importante. La importancia del estudio de la cal, te lo felicito, tengo la oportunidad de trabajar con gente que trabaja con cal y cada vez me doy más cuenta de, no la importancia, bueno, sí la importancia del pasado, pero sobre todo también la importancia que tiene la cal para el futuro en el sentido de la conservación. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Las pautas, estas pautas de las que tú hablas, te felicito por ello, creo que es muy interesante lo que estás haciendo y te digo, no hay duda de la gran investigación, del gran trabajo que estás haciendo. Solo esto, ¿no? ¿Cómo compartirías el resultado de todo lo que estás haciendo? ¿Por qué? Porque ya llevas un trabajo muy amplio realizado, incluso decías tú, ¿no? Yo ya terminé la tesis, pero sigo en espera de resultados, lo cual habla de este carácter profundo que tomaste en tu investigación. Y bueno, lo decías ahorita, le respondías a Daniela en el sentido de que es parte de un proceso más grande. Y con esto entiendo muchas cosas más que te iba a preguntar, pero bueno, no será necesario, solamente lo que te comento, ¿no? Y en el sentido, con respecto a Luis, también felicidades, Luis, por la investigación que estás haciendo. Te comento muy brevemente, no sé si te suena el nombre del doctor Leonardo Meraz.
Él fue mi tutor de tesis en la UAM Xochimilco y el doctor en arquitectura ha estudiado mucho el tema precisamente que tú traes en esta investigación, en esta tesis. Te lo recomiendo que lo sigas mucho. De igual forma está el doctor en arquitectura Agustín Moro de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, otro arquitecto que se está especializando precisamente en el trazo geométrico y las proporciones exactas que traían estos monasterios y capillas de las laderas. Entonces es dos autores que creo que te pueden ayudar mucho. Y en tercer lugar, un poco más alejado y no tanto alejado en el tema teórico, sino el sentido geográfico en donde te posicionas tú actualmente con tu investigación, está el arquitecto Benjamín Ibarra. También te invito a que lo busques. Él realizó y realiza todavía una investigación muy interesante. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Ah, perfecto, gracias. Benjamín Ibarra está haciendo una investigación muy interesante que se llama Líneas y Entramados, Geometría de Trazo para las Bóvedas, pero esto es en Oaxaca. Entonces, bueno, te hago esta recomendación, aunque son sitios geográficos diferentes, la manera en que está llevando la investigación creo que es muy interesante. Y nada más, felicidades nuevamente a ambos y están haciendo un trabajo enorme y muy aplaudible. Gracias. Muchas gracias. Ok, les recuerdo, si alguno del público quiere hacer alguna pregunta o comentario, está abierto el chat. Entonces podrían escribirlo ahí y lo podremos leer. Durante las ponencias se subieron algunos comentarios por parte de Dolores Mota. Creo que ya se leyó el primero, que era: entonces, más que manual, debe ser una guía para el rescate, restauración y conservación de bienes arquitectónicas y de obra plástica. Bueno, arquitectónicos. Y también para Sandra, comentó: independientemente que su tema es sobre hierro y acero como nuevos materiales, sugiero abordar de manera general el o los estilos arquitectónicos. Y para Xochitl, solo debe abordar materiales y estilos de construcción del Cine Palacio Blanco en la Ciudad de México y su descendencia. También hay un comentario para caso concreto. Fue el caso del convento de Tlaxcala, creo que es para ti, Luis. En cuanto a su diseño planteado por Diego Muñoz Camargo y al final cómo se hizo. Lo demás son felicitaciones para ustedes. Okay, creo que no hay más comentarios, entonces podríamos dar el cierre de la mesa. Solo quiero dar una conclusión de mi parte. Creo que todos estamos aquí interesados en la protección y la conservación del patrimonio arquitectónico. Es algo que este coloquio ha venido a decir, a marcar, ¿no? Como muchas pautas y muchos puntos de vista de diferentes profesionales. Y eso para mí me da que la restauración no debe de ser solo de arquitectos, solo de restauradores de bienes muebles. Tiene que ser una restauración en conjunto, multidisciplinaria, donde se puedan apoyar y donde podamos obtener conocimientos de diferentes áreas. Los que tenemos la oportunidad de estar trabajando en campo, creo que lo vemos en cada una de las obras, como se ha dicho, cada una es diferente y entonces puedes presentar en un templo, no sé, pintura mural, pero siempre es como el conservarla y protegerla, pero antes saber el porqué de su deterioro y cómo evitar que siga dándose, ¿no? Antes de que entre, por ejemplo, el área de bienes muebles. Entonces hay que tomar en cuenta el por qué se llegó a ese punto y solucionarlo. Entonces, esa es mi conclusión. Muchas felicidades, chicos. Temas muy interesantes que en cuanto sean las publicaciones de sus tesis o de los manuales o de sus documentos, créanme que más de uno aquí vamos a buscarlos para leerlos. Creo que es todo. Para mañana nada más recordarles que es el último día y la mesa que va a estar a partir de las 9:30 de la mañana se llama Criterios y Enfoques para la Intervención Patrimonial.
Así que los esperamos y muchas gracias por su atención.